Buenas tardes, soy Judith Armstrong del Hospital San Juan de Dios de Barcelona y estoy encargada del diagnóstico del síndrome de Rett en todas sus variantes a nivel molecular. Judith, ¿cómo se diagnostica a nivel molecular un síndrome por deficiencia CDKL5? Para estudiar el gen CDKL5 lo que se hace es estudiar cada uno de los exones, cada parte pequeñita del gen, para ver si hay algún cambio según una secuencia de referencia. Es decir, el paciente que tiene una mutación en CDKL5 debe tener una parte de este gen CDKL5 distinto a una persona normal. Bueno, pues esto es lo que hacemos a nivel molecular. ¿Qué herramientas y medios se utilizan para secuenciar el gen? Para secuenciar el gen CDKL5 lo que utilizamos es una tecnología que es bastante moderna, que se llama NGS, y lo que hacemos es estudiar todas y cada una de las partes del gen, pero no solo del gen CDKL5, sino de todos los genes que están relacionados con alguna encefalopatía epiléptica o con algún tipo de epilepsia. Cuestión que un paciente que tiene una epilepsia rebelde a tratamiento, se le va a estudiar un conjunto de genes relacionados con esta epilepsia, y entonces puede que detectemos una mutación en CDKL5 o puede que detectemos una mutación en otro gen causante también de esta epilepsia. Y ese es el objetivo, que el paciente que venga con un tipo de epilepsia determinada pueda tener un diagnóstico genético que respalde el diagnóstico clínico que ya tiene inicialmente. ¿Por qué existen tan pocos diagnosticados? Es posible que los síndromes epilépticos estén infradiagnosticados porque hace unos años y no hace tantos años se estudiaban los genes uno a uno y se tardaba muchísimo en poder dar un diagnóstico. Actualmente se estudian muchos genes a la vez y nos permiten evaluar cada uno de esos genes y ver si tienen mutaciones que causen la patología. Y como he dicho anteriormente, podemos ver si tiene mutación en CDKL5 y si no es así, se puede determinar otro gen causante de la patología. Con lo que al final tendremos un diagnóstico genético para este paciente que tiene esta epilepsia. Y por último, Judith, ¿es importante volver a realizar con nuevas tecnologías estudios genéticos a pacientes no diagnosticados? Si hay pacientes que aún habiéndosele hecho un estudio genético no se ha detectado un gen causante de la patología, es posible que se haya realizado una tecnología que se utilizaba antes, que se llama secuenciación Sanger. Esta secuenciación es gen a gen. Si estos pacientes que se realizaron un estudio genético pues hace 10 años, incluso 5 años, y que no tienen un diagnóstico genético certero, pues vale la pena que puedan volverse a analizar pidiendo un estudio por NGS. Ahora casi todos los hospitales tienen este tipo de herramientas que permiten secuenciar muchos genes a la vez y detectar mutaciones en distintos genes.